Bueno, las 8 de la mañana con 47 minutos. Gracias además por seguir con nosotros. Déjeme comentarle antes de pasar también a la, además y gracias a la colaboración de mi querida Pamela Ciuró en la voz de los ambientalistas de Querétaro, de lo que el día de ayer señalaba el propio vocal de la Comisión Estatal del Agua. Me llamó la atención además estas declaraciones porque decía el vocal que la infraestructura de la Comisión Estatal del Agua está lista y operando ante una nueva precipitación pluvial. La infraestructura hidráulica, dijo también el vocal, no presentó daños por la pasada inundación, así lo afirmó Enrique Avedrop Rodríguez, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua. Precisó que la Comisión Estatal del Agua tiene bajo su responsabilidad la operación de 13 bordos. Un día antes de las lluvias, los bordos estaban en promedio al 45% y terminaron 8 de ellos al 100% de su capacidad. Afortunadamente, señaló también el funcionario, al día siguiente de la lluvia, después de que bajaron los caudales de agua, se pudieron desfogar, están preparados para recibir pues esta nueva agua y también contenerla, reiteró Pedro Rodríguez. Detalló que la Comisión Nacional del Agua es la institución que es responsable de la administración de los bordos y de las presas en el estado, aunque la CEA los opera. Por la firma también de 13 convenios, indicó que hasta el 98% de todo lo que llueve al mes de septiembre cayó en un solo par de horas, hecho que agravó obviamente porque en la mancha urbana sí tuvo un impacto importante en la inundación del pasado mes de septiembre, toda vez que el agua tiene menos filtración al subsuelo a causa del cemento y de las nuevas construcciones. Esto fue lo que dijo el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua en esta explicación en torno a lo que fue pues estos hechos en San Juan del Río y también aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Adelante, por favor. La Comisión Estatal de Aguas tiene bajo su responsabilidad de operar 13 bordos. Creo que la operación fue muy buena y les ejemplifico. Un día antes, el 26, los bordos estaban, digamos, en promedio al 45%, afortunadamente, y terminaron 8 de ellos. Es decir, un día antes teníamos 2 al 100% solamente, y estos no tienen compuertas, era difícil controlar el que tuvieran menos agua, y estos eran el nabo y los jazmines. El resto de los otros 11 bordos, afortunadamente estaban, pues como debían de estar, en alrededor del 45%. 8 de ellos terminaron al 100%. Afortunadamente, al día siguiente, después de que bajaron los caudales del agua, pudimos desfogar y estábamos preparados nuevamente para recibir nueva agua y contener. Por otro lado, es nada más comentarles que después de una inspección, la infraestructura de la CEA no sufrió daños, está lista y operando. ¿Sería cuánto? La infraestructura de la Comisión Estatal del Agua lista y operando, dice el vocal de la CEA, el señor Rodríguez Avedrop Rodríguez. Así de que, bueno, habrá que tomarlo con consideración y con cuidado, porque me parece que hay muchas preguntas sobre esta situación. Mi querida Pamela Ciuró, así como estás, buenos días. Buenos días, ¿cómo has estado? Bien, Pamela, muchas gracias por estar con nosotros. La semana pasada, aquí mismo en esos micrófonos, nos señalabas y nos decías de los riesgos que pueden significar estos caudales de agua que pueden bajar de manera incontrolada, sobre todo porque se ha cambiado la tierra por el cemento en estas, entre comillas, urbanizaciones, nuevos fraccionamientos, nuevas colonias que generan que el agua corra con mucho más rapidez, en mucho mayores cantidades, y se conviertan en un riesgo de lo que tú también advertías, porque hablabas de Fray Junípero Serra, que desembocaba justamente aquí en la zona donde está el bordo azteca, y luego en lo que pudiera haber sido, y lo decías con toda puntualidad hace 8 días, en la zona del centro comercial Antea, ahí en el Paseo de la República. ¿Qué pasa? ¿Qué lectura? ¿Qué ves después de lo que pasó y de lo que vivimos, mi querida Pamela Ciuró? Fíjate que lo que veo, bueno, lo hemos platicado y lo advertimos hace muchos años. Sí. O sea, lo hemos estado advirtiendo durante mucho tiempo, cada vez que se solicita cambios de uso de suelo. Y comentamos ante la autoridad, primero, los cambios de uso de suelo se están dando en vegetación forestal. Una tupida vegetación forestal que retiene gran cantidad de agua. Que al modificarse todas esas avenidas, lo que se pavimenta, que se concreta, contribuye a que se corra más rápido el agua,
corre en mayor cantidad porque no se filtra ni se detiene, Sí. y incrementa la posibilidad de afectaciones. Desgraciadamente también están siendo ocupadas muchas zonas en donde había bordos. Las zonas donde había un pequeño bordo que era de temporal agrícola, Sí, para claro. servir a todas estas zonas de plantación de maíz y eso de la zona de Jurica. Y estaba abajo del bordo la Azteca, que ahorita hay que decirle al señor Avedrop que hay la solicitud de modificar el cambio de uso de suelo de zona del bordo Azteca, ¿eh? Por ahí nosotros ya lo habíamos leído, querían construir edificios dentro de lo que es la zona inundable del bordo. Sí. Así como se lo dieron aquí abajo al bordo Cuesta China, que insistiré que esa es una irresponsabilidad del actual ayuntamiento, en donde le dieron cambio de uso de suelo a este bordo para construir una plaza comercial, igual lo querían hacer allá en bordo de la Azteca. Así es. Entonces, toda esta agua está bajando más rápidamente, en mayor cantidad, y tiene que encontrar por donde pasa libre. Pero aquí lo que hicieron fue una pequeña U, y querían que llegara el agua muy pasivamente y se fuera recorriendo así como un carrito. Sí, claro. Como si el agua fuera obediente. Sí, y no consideran el golpe de ariete, que es inmediatamente el golpe que da a la primera pared y después se va dando golpes por todas partes hasta que abre, hasta que socava. Esto tarda algunos años. Sí. Pero cada año va generando una afectación hasta que llega a colapsar. Ese cambio, y esto es ¿no? lo que Ese que sucedió. decías. Exactamente. Esta U que vimos, Es que que dices es tú, increíble. es algo que nadie podíamos concebir que le dieran esa vuelta. ¿Por qué? Porque la escorrentía pasa directamente, exactamente, en medio de ese edificio que estamos viendo construido. Sí. Entonces, debieron de haberlo dejado. Allí la ambición humana es demasiado grande. ¿Por qué no ver algo atractivo en donde pudieras tener un jardín libre, que tuvieras allí una zona de dren, Sí, claro. y que se viera hermosísimo el Antea, ¿no? Hubiera corrido el agua en línea, en medio, como sí. lo hacía de manera natural, Sí. por el medio del, Y pasaría por el medio del centro tendrías comercial. ningún problema. Pero perdóname ahí, voy a construir un centro comercial en una zona que está por debajo del nivel. Que era un bordo de temporal. Ujú. Entonces, que era la zona inundable para poder que no afectara lo que eran los cultivos. Sí. Pero que ahí retenías agua para tener agua meses posteriores, para Ajá. que seguirse plantando, Sí. seguir poniendo maíz, etcétera. Y estás viendo que antes se daba eso, y se lo aconsejaron, no nada más los grupos ambientalistas, hubo gente de la sociedad que es queretana, Sí. que todavía vivía mucha gente antigua, que dijeron, ahí se va a inundar. De la gente antigua de Querétaro advirtieron que se iba a inundar. De los 5 sabios, ¿no? Del grupo de los 5. De los 5. Todavía vivían varios, Sí, y sí, cómo no. advirtieron, sobre todo don Lorenzo Rubio, Sí, advirtió de lo que los iba a pasar. Y también José Antonio Nieto. Ujú. Advirtieron lo que iba a pasar y que podía causar un grave daño. Caray, que es Y increíble. ves cómo lo construyeron y dijimos, bueno, al tiempo, todo se ve y todos los errores se muestran tarde o temprano. Pero ¿qué sigue de todo esto? Y te pregunto también, ¿dónde queda la responsabilidad? Porque escuchábamos también al vocal ejecutivo de la CEA, que dice que la infraestructura de la CEA está lista y operando ante una nueva precipitación pluvial. Bueno, puede ser, y aquí hay que escuchar a los técnicos. Yo voy a recordar a alguien. Sí. Voy a recordar desde Edmundo Serrano Sí, claro. hasta Emiliano Rodríguez, que recordarás que él fue el que transformó la Junta Local de Agua a Comisión Estatal del Agua, una eminencia. Emiliano Rodríguez. Es un verdadero cerebro del agua. Sí. Y siguió Eloy Urroz, Miguel Ángel Gómez, que todavía vive. Entonces, Emiliano Rodríguez vive y Miguel Ángel Gómez vive. Miguel Ángel Gómez está ahora porque trabajó en la CEDESU. Trabajó en la CEDESU y todavía en la estuvo en administración Semarnat. anterior, sí. Creo que ya se jubiló. Ujú. Es una persona que deberían de aprovechar. Y todavía están los hijos de Edmundo Hernández Serrano, que también él vive, Sí. y viven sus hijos. Deberían de aprovecharlos para saber cómo se Saben. administra el agua. Ellos saben mucho. Técnicos. Son técnicos hidráulicos. Técnicos con esa visión que se requiere también, por lo menos, de este tipo de situaciones para poder Por saber qué ahí va a también pasar. hay un Javier Gámez que trabajó en Comisión Nacional del Agua, que siempre estuvo en puestos bajos, pero que sabe muchísimo, que deberían de contactar a todos ellos. Sí. Y que estas personas pueden auxiliar al gobernador para aconsejarle más sobre lo que tenemos que hacer. Y no estamos hablando de que posiblemente sí esté preparada la infraestructura existente para cierta cantidad de escorrentía. Sí. Desgraciadamente, cuando vienen lluvias fuertes, pero
con las condiciones diferentes del terreno. Siempre lo hemos dicho. Las lluvias siguen siendo las mismas, posiblemente tantito más, tantito menos, pero desgraciadamente el terreno se modificó. Sí. ¿Se modificó en qué? En donde había vegetación, donde podía filtrarse, y no nada más filtrarse, retener el agua, la cantidad de tiempo necesaria para que fuera escurriendo. Entonces ya no están esas calles que permiten la velocidad rápida del agua, la acumulación de agua porque se junta de las azoteas de todas partes, y son cantidades extraordinarias de agua que se reúnen a una gran velocidad y se unen en lo que es la infraestructura de agua. Sí. ¿Qué sucede? Se ve rebasada. Y se ve rebasada en las partes más bajas, en las zonas que están en las partes altas ya cubriéndose de calles y de avenidas, pues en las partes bajas es donde se acumula el agua. Claro. ¿Qué tanto va a afectar? Pues siempre se va a ver rebasada. Y fíjate que precisamente estaba revisando las casetas ecológicas de Semarnat el día de ayer y vi un permiso en el 2016 de la ocupación de terrenos federales del Tren del Arenal, en que permitió Semarnat en el 2016. Uh-huh. Entonces, si estamos viendo esta serie de permisos a lo largo del tiempo para ocupar terrenos federales por un desarrollador de zonas habitacionales, y era de zona habitacional bastante rica, es en Juriquilla. Es 2016. 2016. Entonces, vemos que están siendo ocupadas las zonas federales que podrían ser zonas de amortiguamiento para evitar inundaciones. Sí. Pero lo estamos permitiendo. Sí. Y aquí es algo muy grave. ¿Por qué? Porque Semarnat, que es cabeza de sector, en donde tiene la Comisión Nacional del Agua, y tiene, se supone, especialistas que saben que pueden ocurrir desgracias y que ella tiene la estrategia de cambio climático, está admitiendo vía la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, está permitiendo estas modificaciones. Es muy grave lo que está pasando con la Semarnat, con estas áreas técnicas que no están haciendo nada para proteger, no nada más lo que es el recurso natural, para proteger de riesgos a la población. Entonces, si vemos esta serie de permisos que se están dando a lo largo del tiempo, aceptaciones de manifestaciones de impacto ambiental invadiendo zonas federales, vemos que el desastre está a la vuelta de la esquina. Y que no posiblemente, no, es que aquí no es cuestión nada más de los gobernadores. Sí. El gobernador podrá tener muy buena voluntad. Yo sí creo, y lo escuché ayer en una entrevista con otro periodista, el gobernador admitiendo que posiblemente el tirante del agua rebasó lo que eran las obras que habían construido en Santa María Magdalena. Sí. Porque en un medio de comunicación ahí corrió por las redes como polvorín la entrevista que le hicieron cuando entregó obras del Santa María Magdalena. Sí, lo que publicó Libertad de Palabra. Libertad de Palabra. Entonces, Pacheco. Entonces allí dice él, ya está listo, ya no se van a inundar. Está muy contento. ¿Tú crees que haya metido el gobernador? No. Allí lo que le falló fue sus áreas técnicas. Pero además otra cosa, no es nada más sus áreas técnicas de construcción, es todos aquellos que están sumándole aguas arriba, piedritas para que no funcionen bien las cosas. Y ese es Semarnat. Y esas son sus áreas de medio ambiente. ¿Por qué? Porque si no están observando que se están dando cambios de uso de suelo y se está permitiendo invadir zonas federales, entonces estamos fallando. Entonces, esas áreas... Entonces alguien no está haciendo la tarea. Alguien no está haciendo la tarea. ¿Por qué? Esto es una serie de acciones que generan una consecuencia. Entonces hay que revisarlo más a profundidad. Esa inundación, eso es omisión de autoridades, ese de socavón, es omisión de autoridades ambientales, de la Comisión Nacional del Agua, de la Semarnat, que es cabeza de sector, que debería de actuar firmemente en los cambios de uso de suelo y supervisar todas estas obras. No es posible que teniendo la información de una estrategia de cambio climático, Semarnat sea omisa. Allí se le deben de fincar responsabilidades a todos esos técnicos que no abrieron la boca o que se callaron. Pero ¿hasta dónde llega esa responsabilidad? Pienso en una instancia federal que es cabeza de sector y que luego de repente lo deriva. Por lo menos preguntaba, a nivel estatal, ¿quiénes podrían ser los responsables? A nivel municipal, ¿cómo es que se pudieron haber logrado estas modificaciones en el 2016 para que hoy podamos estar lamentándonos en buena medida de esta situación irresponsable que también generaron estos mismos funcionarios? ¿Cómo van caminando esa cadenita? ¿Cómo baja Pamela Ciuró? Para poderles fincar responsabilidades es difícil, hay vacíos en la ley
que son actos discrecionales que requieren de control estricto de la ley. Y estos se están llenando con los principios y valores tanto de nivel constitucional como de conveniencia. Entonces, lo que necesitamos es ver funcionarios más comprometidos que le digan la verdad al gobernador y que actúen con la verdad, porque a veces parecen ser más empleados de los desarrolladores inmobiliarios que empleados de la población, que se mata. Las instituciones las solventamos todos nosotros, los ciudadanos pagamos nuestros impuestos y generalmente estas grandes empresas no pagan impuestos. Entonces, caramba, creo que todos ellos deberían de pensar que son nuestros empleados. Ahora, aquí me dices cosas que a mí me llaman la atención. Yo como periodista, me dices, le deberían informar bien al gobernador. Yo preguntaría, ¿el gobernador no está bien informado? O la persona, los técnicos que tienen ahí, que le están asesorando sobre este tipo de situaciones, no le han dicho la verdad o no conocen la verdad o no son suficientemente capaces como para poder prever una situación de esta naturaleza. Que esa sería una primera instancia de la reflexión. Y una segunda, Pamela, si lo ves, ¿y qué habrá que hacer ahora para evitar este tipo de situaciones o de contingencias, por lo menos en un futuro inmediato en Querétaro? Mira, yo creo que a Bedrop, vamos a empezar de todos las personas que tiene él como responsable. Sí. Yo creo que ellos están viendo segmentadamente cada uno de sus espacios. Por ejemplo, alrededor está viendo sus infraestructura del agua, que sí puede tener resistencia, sí puede tener resistencia. Lo único es que se están modificando condiciones y se están generando tales modificaciones que pueden impactar para que esa buena calidad de su infraestructura del agua pueda verse rebasada, fíjate, no destruida, rebasada. Sí, claro. Entonces, lo que no se está viendo es el conjunto, es como si viera un médico. Está enfermo el paciente y dice, está enfermo del hígado, pero no vemos por qué es lo que está causando la enfermedad del hígado. Puede ser que tuviera diabetes, ¿no? Entonces, no está bien el conjunto de la enfermedad del cuerpo, integral, de forma integral. No se ve todo. Ajá, entonces tenemos que ver que hay que valorar todo. En un conflicto hay muchas variables. Y en esta de inundación, la variable más fuerte es la ambiental, que no se está analizando, que es el cambio de uso de suelo que se dio aguas arriba, lo que se está generando. Por ejemplo, hay una construcción de un edificio en la parte de abajo del bordo La Azteca, la modificación de lo que es esta U, que fue desastrosa, que lo advirtieron los técnicos hace muchos años, y condiciones ambientales que fueron modificadas. Entonces, creo que debe de haber alguien que le diga al gobernador que toda la cuenca en las partes altas se están viendo modificadas y puede impactarle esa infraestructura que puede ser que tenga, está diciendo la verdad a Bedrop, está adecuada ahorita la infraestructura del agua para recibir lo que sea. Sí, pero se están viendo acciones en las partes altas que pueden modificar las condicionantes de escorrentía, de velocidad, de cantidad y de impacto, que eso es lo más grave. Y no estamos considerando la gran variable que debe de cobijar todo este paraguas, que es el cambio climático, que puede destruir todos los proyectos y programas que se realicen. ¿Cuándo se construyó? ¿En 2011? Sí. Estamos en el 2017. A 6 años se evidenció lo que estaba mal hecho. Si vemos estas expectativas, vamos a tener periodos más cortos en que evidenciemos que la infraestructura mal construida se va a ver de forma más rápida. Entonces, yo creo que sí debe de verse, revisarse todos esos permisos, señor gobernador. Yo se lo pido de favor. Esto es un favor que se dio. Revise ese cambio de uso de suelo que se dio en el bordo Cuesta China. Revise todos esos bordos, que no se den cambios de uso de suelo, que se dejen zonas de amortiguamiento, porque lo dice bien. Los bordos funcionan de zonas de retención de avenidas, por lo menos durante la emergencia. Y después hay que desfogarlos y dejar un pequeño espejo de agua, porque también una ciudad requiere de atmósfera húmeda. Sí, claro. Y somos paso. Es una forma de purificar. No, pues. pero hay otra cosa. Estamos comprometidos ante un TLC que él mismo fue a negociar. El TLC tiene el ACAN, que es el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, en donde tenemos que dejar humedales para que vengan las especies migratorias, y están por llegar. No nada más estamos hablando de la mariposa monarca, que requiere agua para poder seguir su vuelo, sino también de todas esas aves migratorias, desde patos hasta gavilanes y águilas, que atraviesan por Querétaro. Y que necesitamos primero
respetarlas uno, y segundo, mantenerles humedales pequeños, pero que deben de ser cuidados y protegidos. Y uno de los ejemplos de invasión de bordos es el bordo Benito Juárez. El bordo Benito Juárez, que es el Parque Ecológico Querétaro 2000, así se fundó en la época del ingeniero Avendaño, y después le cambiaron el nombre a Querétaro 2000, pero ese fue un logro de los ambientalistas, ¿eh? Ese fue un logro para generar en la zona del bordo Benito Juárez, que era una zona de control de avenidas, una zona de conservación, porque no se podía construir. Sobre esa zona no se debe de construir porque si lo construyes en la parte alta, le estás disminuyendo la capacidad del bordo. Si lo construyes en la parte baja, pones en riesgo a los que estén allí. Sí, claro, pero aquí está. Y ahorita se acaba de inaugurar un nuevo edificio que invadió parte del cuerpo del bordo. Imagínense esta cuenca que viene y que inunde todo. Nosotros fuimos testigos, y todos no lo pueden negar, de cómo se inundaba la zona del Tecnológico Monterrey, todas estas colonias que apenas están siendo construidas, más viejas, porque el bordo desfogaba. Entonces, si no hay un buen control de avenidas de este bordo, vamos a tener un riesgo allí. Podemos tener un riesgo. Estamos advirtiéndolo. Lo advirtió mucha gente. No se debe construir dentro del cuerpo del bordo Benito Juárez. Y ese era un bordo construido ex profeso por la Secretaría de Recursos Hidráulicos todavía, para el control de avenidas y evitar inundaciones en Querétaro. Ese es el ejemplo de lo que no se debe de hacer. Y fíjate que quienes están construyendo allí, está construyendo gobierno del estado de Querétaro. Ahí a un ladito del Querétaro 2000. No, dentro del Querétaro 2000. O sea, dentro del Querétaro, como no tienen terrenos para infraestructura deportiva, están aprovechándolo en una zona de riesgo. Entonces, es el ejemplo. El estacionamiento, el polideportivo, toda esa zona. La zona la que colonia construyeron arriba, por ejemplo, la zona donde está, creo que es el estadio de béisbol y todo eso, está construido en el cuerpo del bordo. Entonces, lo advirtieron los ingenieros del grupo de los 5, está siendo invadido el cuerpo del bordo del Benito Juárez, y no debería de haber sido. Tomen las fotos y verán que el NAMO y el NAME no se respetan. Ahora, bordo Cuesta China, bordo Benito Juárez, hay un bordo que está ahí cerca. El Tángano que tiene un edificio en el Querétaro, no en el Querétaro, el centro de congresos. En el centro ese fue construido recientemente. Cuando se construyó precisamente el centro de congresos, se construyó ese bordo. Y no, nosotros estamos hablando del Tángano, en la parte a un costado del centro cívico. Sí. Ahí están construyendo un edificio, pero no nada más están socavando la cortina del bordo, que la abrieron, no nada más en la zona en donde está el edificio, sino más adelante. Ahí los especialistas han dicho que hay un gran riesgo para ese bordo. Señor gobernador, revise todos esos bordos, porque deben de tener ciertas normativas en donde no se debe de causar un daño a la cortina, y menos a la zona inundable de los niveles máximos ordinarios ni niveles máximos extraordinarios. Ayer hablaba el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lambarri, sobre estas 4 etapas de atención, por lo menos en estas zonas de contingencia, y me llamó la atención porque hablaba de la limpieza de viviendas, luego también realizar también una entrega de enseres domésticos, y la última que lo comentaba yo, y decía, está en la 4ª etapa, dice que incluye la construcción de un plan pluvial para Querétaro. Bueno, hay un plan pluvial 2008-2030 que debía ser rescatado, por ahí lo tenemos nosotros guardado, me lo envió Pati Chimada, una amiga muy querida, me lo volvió a reenviar, y hay que releerlo. ¿Ese plan pluvial quién lo hizo? Lo hizo la Universidad Autónoma de Querétaro, encargado por el gobierno del estado. Entonces, por eso lo tenemos muchos de nosotros. Y allí precisamente se habla de proteger los bordos. Entonces, siguen pasando los años y el problema no es los planes que no se hagan. Hay planes. Desgraciadamente no se escuchan, se guardan en la gaveta del escritorio y no se vuelven a leer. Y pareciera ser como si no hiciéramos documentos. Están todos los documentos, nada más que queremos hacer como que no están. Como que no están, como si fuéramos sordos de repente, ¿no? Ante una. Ahora, yo finalmente te preguntaba, en un futuro inmediato, la llegada de mucha gente, de muchas personas que van a venir de otros estados de la República, después del sismo, de los sismos recientes, o de las lluvias también en otros estados del país. ¿Qué futuro inmediato nos espera en Querétaro? Y te preguntaría, ¿qué tendría que hacer hoy ya el estado de Querétaro en esta vinculación con los 18 municipios, por lo menos en la zona metropolitana, para evitar alguna contingencia de esta misma naturaleza, pero de manera urgente? Así como el sistema de transporte público, digamos,
en temas de agua, mi querida Pamela Ciuró? Primero, no nos debe preocupar las inundaciones. Yo creo que eso es lo que menos nos debe preocupar. Nos debe preocupar la escasez del agua. Dependemos de fuentes más lejanas. Primero, los pozos cada vez se encuentran más abatidos y dependemos de fuente lejana. Ya hay conflictos por el agua, entonces imagínense que, por ejemplo, la Ciudad de México decida tratar todo el agua que saca en lugar de traer agua de las zonas que la abastecen. Entonces nos cortarían por completo el flujo del agua en la presa Zimapán, que tiene sus filtraciones y abastece las filtraciones del Infiernillo, que es la que nos da el agua, va a disminuir, pero está contemplado que esta agua nos abastece hasta la capacidad por el crecimiento de la mancha urbana hasta el 2030, 2020. Estamos Sí, más o menos. muy cercanos. Sí, a nada. Entonces, y hay otra fuente de abastecimiento que es el río Santa María, que lo están contemplando. Pero este río Santa María, que está concesionado para Querétaro, tiene un periodo de concesión. Si no se hace la obra antes de ese periodo, se le están peleando Guanajuato, San Luis Potosí y nosotros. Entonces, posiblemente no lo quiten y se lo lleven para San Luis Potosí. La o obra, para Guanajuato. como fue el Acueducto 2. Igual más o menos, nada más que ahora vendría del río Santa María, de lo que es el Extorres. Ahora sí, pero en la época me acuerdo que fue Francisco Garrido que hizo el Acueducto 2, 3,600 millones de pesos de inversión. Tendría que pensar el gobierno del estado actual en una inversión más o menos de la misma naturaleza para hacer un Acueducto 3. Exactamente, porque si tenemos más población, Sí, claro. habrá más escasez de agua. Y si seguimos con las políticas de no recuperar el agua de las azoteas para filtrarlas, porque si no podemos filtrar, por ejemplo, el agua de los estacionamientos que traen aceite, tiene que tener ciertas condicionantes el agua para poder filtrar, nos veremos rebasados en escasez de agua. Yo creo que ese es el más profundo problema de Querétaro en torno al agua. En torno a las escorrentías, ahí depende, señor gobernador, señores presidentes municipales de los 3 municipios, la forma en cómo aceptamos los desarrollos. Cómo seguimos dejando sin zonas de amortiguamiento, o sea, suficientes áreas verdes para acopiar suficiente agua y que se retenga, por favor, mientras que pasa la emergencia, el respetar las zonas inundables de los bordos y el cuidar que la infraestructura en torno al agua sea protegida y cuidada. Eso es muy importante. Es una acción que se tiene que hacer inmediatamente. Sí. Pamela Ciuró, como siempre, mi cariño, mi respeto y mi admiración siempre por tu Gracias, colaboración. Gracias en este espacio y esperamos que todo salga bien el día de hoy, ¿no? Sí, ya llevas 2 semanas que dices, y luego el cambio climático y chin, que tiembla en la Ciudad de México. Sí, ya van varias veces que hablamos de situaciones de riesgo y pasa algo. Oye, no seas mal, ayúdanos a conseguir el atlas de riesgo. Te lo mando por correo. Y Nada yo más quiero conocer recuérdamelo. este otro documento. Te voy a mandar el que hizo la Universidad de Agua. Uh-huh. Se los mando, si me recuerdan, con un correo electrónico, ¿sí? Yo se los reenvío. Va. Muchas gracias, como siempre, Pamela Ciuró. Gracias, de las voces de los ambientalistas aquí en Querétaro. Y ahí están, razonamientos que han hecho y que han expresado de hace mucho tiempo, de hace muchos años. Ojalá que este llamado realmente llegue también a quien tiene que llegar para que tomen esa determinación. Me sorprendió porque me dice, no hay que preocuparnos de las inundaciones y de que llueva mucho y de que el cauce del agua se vaya de repente a algún sitio, sino de la escasez del agua que nos puede generar. La idea que yo cuando me acuerdo llegué a Querétaro hace 25 años decían el agua en peligro de extinción, es un estado que no tiene agua porque está muy complicado que pueda llegar para que nos puedan abastecer en un futuro inmediato. Estamos hablando hace 25 años y ese sigue siendo uno de los principales problemas o de los problemas prioritarios que deberán atender las próximas administraciones, entiendo yo, con una visión integral, una visión ontológica de ver todo el bosque y no solamente una partecita, y que podamos entender y conocer técnicamente, y ojalá que le hagan caso también, como bien decía Pamela, a los técnicos, a los que saben, a los que se han acabado las pestañas para poder conocer todos esos detalles y esos vericuetos que tienen que ver con el agua, no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional, y que pudiéramos entonces hacer una propuesta, digo que pudieran los gobiernos hacer una propuesta de manera integral con los gobiernos municipales de lo que hoy tendría que estar haciendo ya para resolver este tema tan importante para Querétaro. Gracias, Pamela Ciuró. Que pasen buen día. Que tengas buenos días. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial, si usted me lo permite, son las 9 de la mañana con 17 minutos. Una pausa comercial. Gracias y saludo con mucho gusto a Gerardo Pérez Holguín. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Saludos también a Lucerito Santana, que nos hace favor de sintonizarnos y vernos a través de esta señal digital. Hacemos una pausa comercial y regresamos enseguida.